Y bien, pasamos a presentarles a nuestros contertulios habituales de los miércoles, que hoy están los jueves, hoy es jueves. Baltasar Bueno, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Baltasar? Ahora me comentarás, pero ayer estaba oyendo la radio y de momento te oigo en la radio y Baltasar contaba realmente una anécdota muy curiosa sobre Nuestra Señora, que ahora nos la vas a contar, Baltasar. Don Jaime Fuster, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba dándole vueltas para un tema de discusión para más adelante, si no para hoy, para más adelante, es ¿quién educa a los machistas? Lo dice por la noticia. Sí, lo digo por la noticia. ¿Es que usted cree que un suceso así tiene que ver con el machismo? Es que pasa todas Tiene que las ver- fronteras de Sí, la... pero ¿quién educa a los machistas? ¿Quién educa? Yo opino que son las madres las que hacen machistas a los hijos, Pero varones. No creo que una madre quiera educar a un hijo No. para que llegue No. a un extremo como este. No, pero, evidente que no. el rey de la casa sí que es el rey de la casa, y consentirle todo al chico y que el chico no ayude a poner la mesa sigue siendo así, y que la madre vaya a traerle un vaso, y que hay una escala de valores que yo creo que lo establecen más las madres que los padres. De todas maneras, hay Es discusión. Sí, ya no, Está claro, pero o sea que hay no. una línea que es la violencia, es decir, que uno puede estar hasta mal educado, pero empezar a ser violento es otra cosa, ¿no? Cuando un niño en el Corte Inglés le pega una patada a la madre, es que en su casa le ha pegado muchísimas patadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La violencia es porque se tiene que cortar. Lo de los límites es muy importante. Y el dominio del hombre sobre la mujer tiene que desaparecer como concepto. Y la igualdad no tiene que venir de las leyes, sino de las costumbres. Y de las costumbres salir las leyes después, no al revés. Bueno, jurídicamente eso está resuelto porque en el Código Civil, cuando una pareja se casa, se le recuerda que los dos son iguales en derechos y deberes y que los dos están obligados a compartir las responsabilidades domésticas. Entonces, jurídicamente está resuelto. Lo que hay que hacer es aplicarlo y decirle a las mujeres, oiga, usted puede denunciar a su marido si no la trata como igual y si no comparte con usted las responsabilidades domésticas o el cuidado y atención de ascendientes y descendientes. Espera, don Jaime, ahora sí, Ahora continuamos. Quería darle la bienvenida Venga, a perdona. José Aguilar. Hola, ¿Qué tal, Vicente, ¿qué José tal? Aguilar? Buenas noches. Que estoy seguro que tiene una opinión muy clara al respecto. En todo caso, me gustaría recordar una cosa. Por ejemplo, en los países nórdicos, que en las estadísticas aparecen como los países más avanzados, con mayor preparación cultural, con menos problema de discriminación a la mujer, luego resulta que tienen unos índices de violencia doméstica que están incluso por encima de los países del sur del Mediterráneo. Entonces, esto es una cosa, don Jaime, difícil de encajar. Yo recuerdo una anécdota en un camping. Estábamos en un camping con gente acorde con nosotros. Y los chicos de 17, 18 años se fueron. Yo estaba en mi caravana y había un amigo en la otra. Y los chicos se fueron a bailar. Y recuerdo a una madre, el marido ingeniero, y ella maestra. Recuerdo a una madre decirle a su hija, ándate con ojo, que los chicos son muy así, tú... Y a mí me pareció muy bien, yo estaba en mi caravana, me pareció muy bien. Y acto seguido, unos minutos después, se va el chico. Y recuerdo a la misma madre decirle al chico, ¡hala! A ver si te pillas alguna y te aprovechas. Habían pasado 10 minutos, o 5. Era la misma madre, era su hija y era su hija. Y esa es una tónica muy general. Dice Baltasar que legalmente está, sí, pero por eso decía yo que no es en las leyes donde hay que resolverlo, sino en las costumbres. Es decir, es en casa. De la violencia no hay más de trastorno psicológico, psíquico, de celos, por ejemplo, los celos, los arrebatos pasionales, son los que realmente provocan Pero es que ahora la matanza. estamos en una época en la que nos miramos el ombligo. La violencia es consustancial al ser humano, hombre o mujer, desde el principio de la historia. Pero eso no significa aceptarla. Y la historia de la humanidad se ha resuelto casi siempre a base de violencia. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que me corrija Jaime, que la violencia está en las personas, exactamente igual que está la ternura y están otras cosas. Otra cosa es cómo gestionen las personas sus instintos, pero negar la violencia es como es ir contracorriente. Existe. Lo que ocurre es que hay un código ético y un código moral y un código personal que es el que te impide
por otras cuestiones el ejercitarla, pero no nos tenemos que sorprender de que eso suceda. Lo que tenemos que hacer es corregirlo, como tú muy bien decías antes, a través de la educación. Yo estuve en unas jornadas de la mujer en Andalucía y curiosamente eso mismo que dices tú lo defendía una feminista ya de una edad bastante combativa que había tenido. Defendía exactamente eso y se autoinculpaba. Decía, es que nosotras las madres tenemos mucho que ver en eso. Sí, si es que es el gran problema. Por eso decía, Baltasar dice que sí está legislado. Yo estoy de acuerdo que está legislado, pero no son las leyes las que tienen que quitar las costumbres, sino son las costumbres las que deben dictar las leyes. Exacto. Y entonces desde ahí es la acción de la familia y especialmente la acción de las madres con respecto a esa especie de machismo, Claro. a esa especie de dominio. Las costumbres son preventivas, las leyes no lo son al final. Lo único que hacen es dirimir si está bien o está mal, pero son las costumbres. Recordemos que estamos en un país que este problema lo ha destapado o lo ha puesto sobre la mesa hace relativamente poco, ¿no? En Pero cuanto eso a no tiempo se significaba que refiere, no ¿no? existiera desde... Efectivamente, no quiere decir que no existiera y que esta violencia a veces se tapaba de forma habitual, y lo raro es que ahora, claro, cuando los casos son tan extremos como este que acaba de pasar en Paiporta. De todas maneras, tampoco podemos olvidar que hay una herencia morisca importante. Somos muy moros. No, Sí. pero Hay una herencia eso, morisca importante fomentada también. durante hace fomentada. 50 años, por ejemplo, una mujer no podía abandonar su casa aunque estuviera sometida a malos tratos y a vejaciones por su marido, porque la ley no la amparaba. No podía abrir una cuenta bancaria. Exacto, no podía firmar. Yo conozco no una podía- gran Entonces, empresaria. tenemos un podía histórico, contratar. tenemos un histórico ahí enraizado que también tiene mucho que ver en ciertas actitudes. Y madres que no se sientan a la mesa para servir a los de la mesa. Así. Y hijas que hacen camas y mesas y hijos que no hacen ni camas ni mesas. Así. Y eso es la familia. Bueno, pues ahí queda la cuestión. Desgraciadamente tenemos que sumar una víctima más, en este caso en nuestra comunidad, en Paiporta, y esto ya sí que no tiene solución. Ahora esta persona se tendrá que enfrentar con la ley, ir directamente a la cárcel, que es lo que responde a las personas que se comportan, ¿no? de esta manera. Les contaba al principio del programa que ayer oía a Baltasar Bueno, estaba haciendo zapping por la radio, y oigo a Baltasar Bueno y yo digo, hombre, a ver qué va a contar. Baltasar Bueno siempre tiene historias curiosas que contar, y contó una cosa que posiblemente muchos de ustedes tampoco sepan. A mí me sorprendió. Todos pensábamos que la bandera cuatribarrada, que era la que trajo Jaume I, y que luego recordemos que cada provincia tiene su color distintivo en nuestra comunidad, a pesar de que la bandera en nuestra comunidad es la del entorno azul. Pues bien, todos pensábamos que era un rey que con su sangre había dejado la marca de las 4 barras sobre un paño amarillo, y de ahí venía lo de la señora. Y esa historia que a todos nos han contado y que pensamos, pues ayer oigo a Baltasar y dice, no, esto es una trola que nos han contado de las muchas que nos han contado a lo largo de la historia. Resulta Exacto, de las muchas mentiras que hay en la que historia. eso no es cierto. Esa es la leyenda de Wilfredo el Belloso que hizo... Sí, que se llevó la Bueno, mano al pecho exacto, con que una con su herida. sangre pintó sobre una tela las barras. No, es falso. Es decir, los colores de la señora son colores pontificios, pero no solo pontificios, sino que se remontan a los emperadores romanos. Los emperadores romanos, como insignia de emperador, tenían lo que en las procesiones hemos visto, una especie de paraguas de un velas, ¿no? Como los faraones tenían también sus grandes pelambreras, ¿no? Tipo de palio. Exacto, una cosa así. aquello son signos imperiales, ¿no? Y entonces los primeros papas copiaron del emperador romano esa insignia imperial y le llamaron, bueno, los emperadores romanos le llamaban conupeos, los papas le llamaban umbelas. Esas umbelas eran como paraguas, que eran a tiras rojas y amarillas, y bueno, y que donde iba el Papa estaba siempre presente la umbela diciendo que aquí está el Papa. El Papa Inocencio III en 1204, cuando casa al rey Pedro el Ceremonioso en Roma, padre de Jaime I, cuando lo casa, le regala una umbela, le regala los colores que son del Papa, porque son los colores pontificios, se lo regala y lo nombra abanderado del papado, porque las tropas o los reyes y sus tropas de la Corona de Aragón siempre apoyaron al papado en sus líos que tenían en Italia con las guerras por los estados pontificios.
Y de ahí viene la señora de Nuestra Señora, la Real O sea, Señora. viene del Vaticano. O sea, que esa es la auténtica historia de Nuestra Señora, que se remonta a los papas, pero que antes tiene sus orígenes con los emperadores romanos. Valencia es de fundación romana, y que esto que estamos celebrando, todos los años estamos celebrando lo mismo con las mismas historias falsas. Solo que estamos ahora celebrando el 775 aniversario del Reino de Valencia. Es falso. Eso también es falso. Es falso, porque dice, bueno, es que es la fundación del reino cristiano. Nosotros fuimos cristianos mucho antes de Jaime I, San Vicente Mártir. Valencia es una ciudad de fundación romana. Antes estaban aquí los íberos. Es decir, que... Bueno, sí, pero que cuando estaba dominada por los árabes también habían cristianos habían cristianos que mantenían su religión. lo respetaron, y nuestra... En fin, que son historias extrañas que nos han contado. Y luego, hablando de nuestra bandera, la que tenemos, la que ayer paseamos, ¿no? Esta bandera en Valencia nace concretamente en 1377. Y anterior a nosotros, nos ven en Burriana, anterior, más antigua que la nuestra, es la de Burriana. Es de 1348, que nos la regala el rey Pedro el Ceremonioso, tanto a Burriana como a nosotros, porque le ayudó mucho Burriana y le ayudó mucho Valencia en la Guerra de la Unión. La Guerra de la Unión, que muy bien José Aguilar conoce por todas aquellas historias que has escrito del encubierto y tal. Vicente, sí. Es decir, estamos celebrando cosas y estamos siempre andando sobre historias falsas. Y ya es hora de que realmente contemos la historia verdadera nuestra. Bueno, ¿con cuántas falsedades de este tipo hemos vivido? Pero es fácil seguir con un calendario de celebraciones sobre la base de cambiar, porque claro, yo creo que a la gente eso al final no le acaba de interesar tanto como el hecho de que tiene la celebración puesta en un día y en unas cosas, y eso realmente es más una parte, y que me perdonen, folclórica que otra cosa. Porque realmente, primero, no atiende a cuestiones históricas de rigor, y en segundo lugar, es que, bueno, tampoco parece que tenga demasiado interés, porque como tú bien sabes, no es una cosa que venga de ahora, es decir, hay montones de textos y de libros que explican eso. Es como tenemos en el Ayuntamiento de Valencia el Peno de la Conquista, que es una tela del siglo XVII, no tiene nada que ver con Jaime I. Claro. Y ahí lo tenemos colgado como una gran insignia y como un gran símbolo. Es falso. Pero esto ya lo decía en 1900 el historiador, el canónigo Roque Chavás, que era un gran historiador, que se lo estudió todo, que se miró todos los archivos del reino, de la catedral, de todo el mundo, y ya decía que era falso. Y yo estuve hace poco en Daroca, en Zaragoza, y ahí sí que guardan una bandera, no digo yo que sea el Peno de la Conquista, pero sí que guardan una bandera que Jaime I regaló a las tropas aragonesas, a los tercios de Daroca, se lo regaló, que fueron los que asaltaron la ciudad por la zona de lo que hoy es la Puerta de Serranos, no por la zona del Palacio del Temple de la Torre de Alecufat. Y ahí lo que queda de aquella bandera son 4 hilos que lo guardan, y claro, te vas al ayuntamiento, ves el periodo de la Conquista, y parece que acabo de comprar en el Corte Inglés, o sea, es una cosa... Ya, sí, que tenemos que desmitificar nuestra historia, investigarla bien. Hay que querer desmitificar, hay que querer desmitificar, porque yo creo que somos un pueblo que gusta desmitificar. Yo pienso que lo de desmitificar tiene riesgos, porque la gente celebra fechas y no es tan importante que la fecha sea de verdad que sea la fecha que celebra la gente, porque la gente se siente unida por cosas comunes. Que a lo mejor en vez del 9 es el 7 o el 15 o el... Sí, no tiene más Pero para que eso corre el riesgo de ser muy manipulable. Sí, pero ya lo ha sido. Bien. Ya, pues por eso. Y ahora el riesgo es que se manipule en sentido contrario. Entonces, claro, ahora que estábamos hablando de historia y también de cosas mitificadas o no mitificadas, en este caso hoy queríamos dedicar una parte importante de nuestro programa, pero por cuestiones técnicas no lo vamos a poder hacer, porque habíamos quedado con el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, don Armando Alberola, en nuestros estudios desde Alicante, pero un apagón de luz ha impedido que hoy pueda estar en directo con todos nosotros, ya que comienza un congreso en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante a partir del día 14, 15 y 16 sobre la figura de este marino, científico, etcétera, etcétera, que fue Jorge Juan. Y que la verdad que a todos nos tenía muy ilusionados,
porque es uno de estos personajes que si alguna vez lo pillara Hollywood por medio, da para más de una película, porque era... Un aventurero. Sí, ya no solo aventurero, sino era un hombre... Y un gran matemático. Científico, muy listo, científico. espía, marino, ingeniero, astrónomo, cronista, matemático y poeta. siempre... Era poeta. Sí. Era poeta. poeta. Pero es Con imposible una cosa muy- aislar una cosa de la otra. Había una como cosa los muy árabes importante, antiguos. había una cosa muy importante en él, que era un trabajador infatigable. Sí, dicen que tenía un ritmo de trabajo que no lo aguantaban. Desde un trabajador infatigable sus desde los colaboradores. 12 años. Efectivamente. Bueno, antes puede, pero de los 12 años que diríamos que empieza su vida pública, era un trabajador infatigable. Y a mí hay una cosa que me impacta, porque estamos en esta época en que a los niños se pueden frustrar por cualquier cosa. Y este era un trabajador desde niño. Y cuando decimos, ¿y por qué los japoneses van delante de nosotros en cultura y saben leer más? Y porque trabajan. ¿Y por qué los chinos? Porque trabajan. Porque trabajan. No, los alemanes, lo que porque tú- trabajan es imprescindible para sobrevivir. Me explicabas de los aeropuertos alemanes, es decir, que lo medido que Sí, tienen. te lo medía, ¿no? O sea, yo recuerdo en Frankfurt tuve que hacer una combinación bajando del avión de Madrid, tenía que pasar al avión que nos llevaba a Oman y bueno, teníamos menos de una hora y digo, ¿cómo es posible con maleta y todo? Porque es un aeropuerto inmenso. Lo tienen todo cronometrado. Pero cronometrado, te meten una cinta que te lleva exactamente a esa salida de embarque, ¿no? Y yo Pero me los quedé mediterráneos nos divertimos más. Bueno, pero estábamos hablando de Jorge Juan, que era el origen que era de el esta origen del conversación. científico. Y este hombre hay que decir que entre las muchas aventuras de su vida fue en una expedición mandado por Felipe V con científicos franceses a estudiar lo que era el ecuador de la Tierra y se marcharon pues en barco hasta Cartagena de Indias y luego por el interior cruzaron hasta Quito y estuvieron bueno pues por toda la zona haciendo las mediciones con estos investigadores franceses. Tardaron en esta expedición casi 10 años. 9 años y pico, sí. Cuando volvieron, lo que pasa, el rey se había muerto, mandaba otro gobierno y ya ni siquiera le recibieron. Esto es una de las anécdotas. No sirvió para que eso se desanimara Jorge Juan, que vino lleno de grandes conocimientos. Por cierto, ese viaje, que conviene saberlo, sirvió para instaurar la medida del metro como medida internacional, entre otras cosas. A partir de ahí, sí. Y se hizo además un dibujo de los meridianos y los paralelos de la Tierra. Esto es entre las muchas anécdotas de Jorge Juan, porque yo creo que hay otra que es importante, y es que fue enviado de espía a Inglaterra a copiar cómo hacían los barcos los ingleses. En realidad, lo que cuentan los historiadores es que el rey envió también a Ecuador a espiar a los franceses Esa porque era no se fiaba. La misión B que de lo tenían estaban era, allí. efectivamente, Estaban míralo allí. de cerca y luego le encargó más cosas allí, que mirara los virreyes cómo llevaban allí el asunto, dónde estaban evadiendo los impuestos y todo esto. Y le pasó un cumplido informe de todo. Y hay una cosa curiosa, yo recuerdo cuando estuve en Quito, está el poblado de Catequilla, que es un poblado antiguo, prehistórico, andino, está a 15 kilómetros de Quito. Ellos le llaman modernamente la mitad del mundo, pero el poblado es Catequilla, que en el idioma quechua significa luna tapada. Es curioso como cerca de donde hoy está allí la mitad del mundo, que hay un monumento dedicado A Jorge precisamente Juan, a Jorge Juan, hay un busto allí. Cerca de allí hay una loma, pues como a 3 kilómetros se ve visualmente que existe un poblado, está ahí un poblado antiguo prehistórico, las ruinas, y que curiosamente ya en aquella época prehistórica se hablaba de que aquello era por donde pasaba el hemisferio. Sí, tenían el punto geodésico Qué ya curioso. los indios marcado como algo especial, ¿no? Yo creo que siguieron esa ruta. Bueno, otro día hablaremos con don Armando Alberola, que hoy estaba invitado al programa y deseamos lo mejor para este congreso. Repetimos que empieza en la universidad el próximo lunes. Tendrá lugar en los días 14, 15 y 16. José Aguilar, don Jaime Fuster, Baltasar Bueno, muchas gracias a los tres. A vosotros. Feliz semana. Igualmente. Adiós. Gracias a todos. Les dejamos ahora con el deporte y Nacho Cotino.